¿Quién es Mauricio? ¿De dónde es? ¿De dónde es su familia? ¿Qué edad tiene? ¿Cuándo nació? Bueno, pues mi nombre es Mauricio José Chaulón Vélez. Yo nací el 18 de enero de 1976 en la ciudad de Guatemala, específicamente en la zona 2, en el barrio de Jocotenango, que es tan grande, ¿no? Cerca del Hipódromo del Norte específicamente. Ahí viví mi infancia, un poco más cercano al Parque Jocotenango, antiguamente el Parque Morazán. Ujú. Actualmente pues soy licenciado en historia, tengo una maestría en antropología social y un doctorado ya cerrado en ciencias sociales con énfasis en historia latinoamericana. Y en realidad pues vengo de una familia bastante diversa, como todos en Guatemala. Nuestra familia es producto del mestizaje, de las migraciones. Por parte de mi padre, pues mi abuelo paterno, que también se llamaba Mauricio, solo que en francés Maurice, Ay. hijo de un francés migrante en el Caribe. Él nace en Puerto Rico, bueno, en realidad nace en La Guaira, Venezuela, y luego se va a Puerto Rico, Ujú. y por pertenecer a los movimientos antiimperialistas, anticolonialistas, que pues lo que tenían como objetivo era que Puerto Rico se liberase de los Estados Unidos, pues mi abuelo resulta perseguido y tiene que abandonar Puerto Rico. Entonces viene a Centroamérica porque aquí en Guatemala pues ya está el proceso revolucionario y le conceden asilo político. Entonces al pasar por Honduras conoce a mi abuela paterna, Elsa Lagos, era hondureña, y entonces ellos se casan y se vienen para acá y el gobierno de Jacobo Arbenz les da asilo político. Por eso mi padre nace aquí en 1953. Entonces, de parte de mi padre, vengo de esas migraciones puertorriqueña y hondureña. Y de parte de mi madre, pues mi abuelo materno, René Vélez, pues él nace en Zacapa, pero su madre era de origen catalana, Canut, Ujú. y mi bisabuela era catalana. Y de parte de mi abuela materna, Vilma Arce Abdo, pues su papá era de aquí de Guatemala, Julio Arce, mi bisabuelo, y mi bisabuela, Emma Abdo, era libanesa. Entonces ahí viene también migración libanesa a nuestra familia. Ujú. Por lo tanto, somos un mestizaje bastante complejo, una familia que del lado de mi padre es una familia de izquierdas. Mi abuelo pues ya instalado aquí en Guatemala, él era un hombre que se dedicaba a muchas cosas, era un políglota, enseñaba idiomas, un gran lector, era electricista, ya sabía de electrónica, volaba avioneta, y entonces él empieza a trabajar en el Departamento Nacional Agrario Ujú. para la reforma agraria. Y mi abuela, contadora, una gran lectora también, empieza a trabajar en el Ministerio de Salud. Mientras que del lado de mi madre, pues una familia más conservadora, Ujú. ¿verdad? Así que yo tengo ahí toda esa situación familiar muy característica de muchas familias en Guatemala, de las familias urbanas sobre todo, ¿no? Ujú. Tener esas historias de personas que incluso están enroladas en el movimiento revolucionario, otras que van a ser, por ejemplo, bastante conservadoras. Bueno, ahí está mi familia. Y entonces, pues yo heredo de mi padre este pensamiento de izquierda, heredo de mi madre, digamos, una tradición un poco más católica, digamos, ¿no? Eh, y bueno, así es ese mestizaje tanto biológico como cultural en este país. Pero pues en mi casa siempre hubo una formación bastante democrática. Yo tengo dos hermanas y ahora pues yo me dedico a ciencias sociales, como le digo, pero también pasé por las ciencias naturales. Mi padre es profesor de segunda enseñanza en química y biología, y mi madre es profesora de lengua y literatura. Entonces yo también tengo ahí esos dos aspectos, ¿no? Ujú. Las ciencias naturales por un lado, que fue la primera carrera que yo estudié, química,
en la Facultad de Farmacia, y tuve el honor de conocer a Isabel Juárez, su profesora, que ella estudiaba biología. Y bueno, yo hago 3 años de la carrera y luego hago mis equivalencias para el profesorado en química y biología, que fue a lo que me dediqué por mucho tiempo. Y posteriormente pues entro a la escuela de historia a estudiar historia, y es a lo que me dedico ahora. Yo soy catedrático en la escuela de historia de nuestra universidad, soy investigador a tiempo completo del Instituto de Investigaciones, dirijo un programa que se llama Crítica a la Modernidad Capitalista en la línea Genealogía del Anticomunismo en Guatemala. Dirijo también una serie de publicaciones que se llaman Cuadernos Temáticos de la Realidad Latinoamericana, un seminario, el Seminario de Pensamiento Crítico y el Seminario de Geopolítica Fidel Castro, y también estoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar, como coordinador de investigación y también como docente del curso de Estudios Regionales de África y Medio Oriente, y también el curso de Tesis 1. Entonces, bueno, mi vinculación con las ciencias sociales ha sido bastante profunda, que es lo que yo hago ahora. También estoy, por ejemplo, bueno, en esta época, en el contexto de la Semana Santa, porque de parte de mi madre, como le digo, yo heredo esa religión católica, y a pesar de que pues yo me considero comunista, revolucionario, un hombre de izquierda, marxista, pero soy católico también, no practicante, sino más dentro de la espiritualidad y la religiosidad popular. Y entonces también dirijo algunas publicaciones. Por ejemplo, hoy terminamos el suplemento especial de Semana Santa del diario La Hora, con una nueva narrativa más sociológica de la Semana Santa guatemalteca, más enfocada, digamos, a todos los fenómenos que la componen, ¿no? Que es otra de mis áreas de estudio, la historia y la antropología de la religión. Entonces, esto, digamos, el gusto por la Semana Santa guatemalteca lo heredo de la familia de mi madre, y pues en eso estoy, o sea, en una diversidad de redes, de espacios, ¿verdad? Tratándole de ser fiel siempre a mi ética y a mis ideas dentro de la izquierda, ¿no? Muy bien, qué increíble. Realmente esa diversidad que lo rodea es la que lo ha formado prácticamente para ser esa persona intelectual, ¿verdad? Ahí sí que nuestra diversidad es tan rica que nos hace siempre ir sacando, ahí sí que absorbiendo, más bien dicho, todo aquello que nos rodea. Ahora cuénteme, ¿cómo fue que usted realmente decidió, o cómo fue que conoció la Universidad San Carlos? O sea, regresemos a aquellos años cuando usted se acababa de graduar de un colegio o de alguna universidad, pero antes de entrar a la San Carlos, ¿cómo fue que usted quiso entrar a esa universidad? ¿Quién lo motivó? ¿Qué lo motivó? ¿Por qué le llamó la atención estudiar en la San Carlos? Sí, bueno, como le digo, mi padre había estudiado medicina en la Universidad de San Carlos. Él ya no puede seguir estudiando porque vengo yo al mundo. Y entonces decide dedicarse únicamente a dar clases. Mi padre fue profesor de educación media en el Colegio de Infantes durante más de 25 años. Y entonces decide estudiar el profesorado en química y biología en la SPEM, en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de nuestra universidad. Y entonces mi padre es de la primera promoción de doble especialidad de química y biología. Y bueno, se dedica a esto durante toda su vida, ¿no? Hasta que se jubiló, pues incluso todavía da clases mi padre, tutorías, ¿no? A domicilio. Sí. Pero, entonces, en mi casa, tanto con mis padres como con mis hermanas, la Universidad de San Carlos siempre estuvo ahí presente, ¿no? Mi padre siempre habló de la San Carlos, nos contaba anécdotas, nos contaba pasajes históricos muy importantes de la Universidad de San Carlos, nos hablaba de la huelga de Dolores. Mi padre fue huelguero en la Facultad de Medicina. También nos contaba sobre personajes importantes, o sea, nosotros teníamos en casa una biblioteca muy grande y muchos libros de autores nacionales, muchos de ellos egresados de la Universidad de San Carlos, ¿no? Entonces mi padre siempre se refirió a la Universidad de San Carlos como
la universidad más importante del país, la más importante de Centroamérica, ¿verdad? En aquel momento. Y definitivamente yo crecí con un espíritu sancarlista. Entonces yo no pensé nunca en ninguna otra opción, ¿verdad? Sino únicamente en la San Carlos. Y al entrar a la Universidad de San Carlos, cuando yo hice mi examen me salió historia, antropología y me salió también química. Entonces dije yo, bueno, cualquiera de las tres, ¿no? Y al final, pues mire, estudié química y estudié después historia y también antropología en mi posgrado. Entonces, la San Carlos siempre fue para mí la referencia de la educación superior en Guatemala. Y al entrar a la Universidad de San Carlos, pues definitivamente me enrolé en el movimiento estudiantil en la Facultad de Farmacia. Ahí fue donde hicimos más amistad con Isabel. Primero dentro del honorable subcomité de huelga de dolores de farmacia. Era otro contexto en la universidad. No había tanta infiltración en el movimiento estudiantil como sucedió después que desquebrajó el movimiento y esa parte negativa se apropió de la huelga de dolores como un negocio. Era totalmente diferente, era época de guerra, era 1993, yo entré a la facultad en el 93, mi carnet era 93 11 6 28 y en ese contexto pertenecer a los honorables subcomités era también enrolarse en algún espacio del movimiento revolucionario en Guatemala. Luego también ingreso rápidamente a la AEU de aquel momento, que era presidida por Víctor Hugo Budiel, un gran amigo, compañero, que ahora pues fue incluso candidato a diputado ahorita por Convergencia, y Víctor Hugo pues dirige una organización de trabajo con jóvenes, ¿verdad? SODEJU. Y bueno, Víctor Hugo Budiel, Manolo Vela, por ejemplo, otro actual intelectual y que en aquel momento es estudiante de ciencias políticas, y varias personalidades, ¿no? En aquel momento que dirigían la AEU, como le digo, era un tiempo de guerra. Ahí me enrolo en el movimiento revolucionario, en las Fuerzas Armadas Rebeldes, las FARC, como el último grupo que se enrola dentro de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? A 3 años de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, la Universidad de San Carlos siempre estuvo presente en nuestro sentido, digamos, de familia, ¿no? Ya. Muy guatemalteco entonces, ¿no? Porque la San Carlos y la historia de Guatemala no se pueden desligar, entonces. Muy metido en la historia del país. Bien, claro. Ahora, cuénteme, para usted, ¿qué es el movimiento estudiantil? Mire, esa es una pregunta muy amplia, es decir, el movimiento estudiantil primero es un movimiento histórico, que precisamente es histórico por todo lo que le ha brindado al movimiento, a los movimientos sociales, a los movimientos de transformación, a los movimientos revolucionarios en Guatemala, pero también que ha tenido sus contradicciones, como todo movimiento. Entonces, el movimiento estudiantil yo lo defino como un movimiento histórico en Guatemala, que viene precisamente desde el siglo XIX. Vea, por ejemplo, hoy, Viernes de Dolores, que bueno, lo estamos viviendo de una manera atípica, ¿no? Inesperada, pero cuando nos referimos a la huelga de Dolores como una de las tantas expresiones del movimiento estudiantil, pues miremos, ¿no? 1898. Y estamos hablando de un proceso de huelga que nos demuestra desde cuándo estaba organizado el movimiento estudiantil. Y siempre, digamos, los estudiantes de las universidades en todo el mundo, siempre han constituido un grupo, una fuerza que al tener otros conocimientos, al tener acceso a otros conocimientos, a otra forma de ver la realidad, definitivamente pueden ser transformadoras de manera positiva, digamos, para las grandes mayorías, o pueden también convertirse en grandes explotadoras, ¿verdad? Que
realizó Arnoldo Ramírez Amaya, en uno de los edificios de la Facultad de Derecho, que fue antes edificio de Ciencia Política, es el S7. Bien, entonces ahí en un costado hay un mural donde hay un personaje que está vestido de verde, con botas de finquero o de militar. Ajá. Y entonces está con un látigo, detrás está el escudo de la San Carlos y dice: estudiante, sospecho que te vas a graduar de explotador. Ajá, sí. Entonces, puede hacer o que uno se vuelva un explotador o que uno se vuelva un transformador. Ajá. Hasta llegar a ser un revolucionario incluso. Entonces el movimiento estudiantil es sumamente importante porque en la historia de Guatemala ha tenido un protagonismo fundamental. Lo vemos, por ejemplo, en las jornadas contra Manuel Estrada Cabrera. Lo vemos, por ejemplo, siempre en la oposición, digamos, a la dictadura huiquista. Lo vemos en los momentos de la revolución de 1944. Lo vemos, por ejemplo, después del derrocamiento de Arbenz, en las jornadas de marzo y abril del 62. Lo vemos en el movimiento revolucionario, como la Universidad de San Carlos fue un espacio de formación de intelectuales que fueron tomando conciencia y que se fueron organizando porque sabían de su responsabilidad, que eso es precisamente tomar conciencia, saberla, y luego, digamos, por eso la Universidad de San Carlos, ve usted cómo ha sido atacada, ¿verdad? Sí. Hasta el punto de penetrarla, muchas veces con gente muy corrupta, tanto en el movimiento estudiantil como en otras esferas de la universidad, para tratar de cooptarla, ¿no? Pero creo que el movimiento estudiantil, a pesar de sus debilidades actuales, sigue constituyendo un movimiento histórico dentro de todo lo que podemos analizar en Guatemala. Ajá. ¿Y cómo fue que usted quiso pertenecer al movimiento estudiantil? O sea, ¿alguien lo motivó o usted desde que entró a la San Carlos ya había escuchado sobre este movimiento y quería pertenecer, o no sabía absolutamente nada sobre el movimiento hasta que comenzó a estudiar dentro de la San Carlos? Sí, como le digo, por mi padre, ¿no? Yo ya traía una formación bastante fuerte en ese sentido. Y bueno, al entrar a la universidad, yo ya llevaba esa idea de pertenecer al movimiento estudiantil, ya sea a la sección de mi facultad o a la AEU o al movimiento de Huelga de Dolores, donde tuviese que ser, ¿verdad? Y ahí mismo lo fui conociendo. Entonces yo me integro al honorable subcomité de Huelga de Dolores de la Facultad de Farmacia, un subcomité muy combativo, un subcomité en donde hacíamos boletines con una parte seria que era una denuncia bastante fuerte. Incluso el honorable comité de huelga de esos años 93, 94, 95 tomaba como ejemplo nuestros boletines en Farmacia. Luego yo me integro directamente a la Asociación de Estudiantes Universitarios, a la AEU, en la Comisión Estudiantil Universitaria del Medio Ambiente, el CEUMA. Y desde ahí establecemos todas las denuncias en toda la cuestión ambiental, ¿verdad? Que obviamente está relacionada con la estructura socioeconómica. Entonces ahí activamos también con Isabel, que en ese entonces era estudiante de biología, y con otros compañeros y compañeras. Y bueno, dentro del movimiento estudiantil había articulaciones con el movimiento revolucionario. Entonces, como le dije hace unos momentos, pues ahí yo me enrolo en las Fuerzas Armadas Rebeldes, las FARC. Y después de la firma de los acuerdos de paz, pues entonces seguimos militando en diferentes espacios sociales, ¿no? Entonces ahí es donde yo me enrolo en el movimiento estudiantil. Y bueno, en el año 94 fui delegado al honorable comité de huelga por parte de la Facultad de Farmacia. Oh, qué interesante, muy bien. ¿Podría entonces considerarse que el personaje que lo motivó a ser sancarlista y al movimiento sería su padre? Porque si su padre realmente no hubiera tenido esa conexión, ¿verdad? Totalmente. Muy bien. Ahora, digamos que usted estuviera ahorita frente a los del primer año de la San Carlos. ¿Qué mensaje les podría dar
para que primero conozcan sobre el movimiento estudiantil, creo que ya nos contó suficiente sobre eso, pero para que quieran formar parte o que al menos pues estudien sobre el movimiento estudiantil, que no es algo de ahora, es parte, ahí sí que primordial de la historia de la San Carlos. ¿Qué les diría a usted? Primero, que es una responsabilidad enorme estar en la universidad pública y que nos está formando con los impuestos del pueblo, y que definitivamente entonces tenemos que conocer esa historia, que la historia no es solo el pasado, la historia es fundamentalmente cómo hemos llegado al presente, quiénes somos ahorita. Nosotros estamos escribiendo historia todos los días, por lo tanto es fundamental conocer en dónde estamos, situarnos, contextualizarnos. Y bueno, ya será de cada quien si quiere, digamos, enrolarse dentro de una militancia mucho más fuerte o amplia o profunda. Sin embargo, hay que tomar conciencia de que debemos participar, debemos de conocer como mínimo nuestros mecanismos de elección, nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestras formas de participación. Debemos de conocer quiénes son las autoridades, cuáles son esos mecanismos administrativos, los mecanismos políticos. Es decir, como mínimo debemos de conocer eso. Y el llamado entonces es a mantener esa posibilidad de la universidad pública y que precisamente esa fuerza está en cada uno y cada una. No pensar que la universidad es un espacio para los individualismos, sino que es un espacio colectivo para formar individuos e individuas al servicio de la sociedad, porque somos una élite al final de cuentas, y entonces como mínimo debemos de mantener esos niveles y estructuras de organización que son fundamentales para ese funcionamiento y para sabernos nosotros estudiantes, ¿no? Entonces el estudiante y la estudiante tienen un compromiso, tienen que estudiar, tienen que formarse, tienen que colaborar con sus docentes, tienen que poner todo absolutamente de su parte, ¿no? Porque esa es la primera responsabilidad. Y no llegar a pensar de que se va a ganar un título solamente por el hecho de estar ahí. Conocer qué significa la autonomía universitaria, defender esa autonomía, porque eso garantiza que la educación superior, que la profesionalización, al menos va a estar más alejada de los intereses privados. Ya cuando alguien quiera, digamos, salir y enrolarse, por ejemplo, en los intereses privados y no en el bien común, pues ya será problema de la persona, pero está afectando definitivamente al bien común. Por lo tanto, el compromiso es bastante fuerte, ¿no? Muy bien, gracias. Qué bonito mensaje realmente para todos los de primer año. Y lo van a escuchar, ¿verdad? Entonces, ojalá llegue. Para concluir ya con esta entrevista, díganos usted, digamos que tuviéramos la posibilidad de revivir a cualquier personaje guatemalteco que a usted le hubiera gustado conocerlo, aunque sea para que le dijera una anécdota o que usted le pudiera hacer una pregunta. ¿Qué personaje usted elegiría? Solo se puede uno. Yo elegiría a Miguel Ángel Asturias. Ángel Asturias porque pienso que es uno de los personajes históricos de este país que representa de una manera más profunda todo lo que somos, ¿verdad? Ese mestizaje físico, ese mestizaje cultural, ese nivel intelectual profundo para poder ser un espejo de Guatemala. Para mí Miguel Ángel Asturias es como ese gran espejo de Guatemala. Y yo creo de que a él lo elegiría, ¿no?